Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 475, ¿estoy rota en algún lugar? Cuando se le preguntó si el rey había hecho algún movimiento, el señor Bernardino se sonrojó. En su opinión, esto era bastante vergonzoso. Su Majestad se ha ido de viaje de caza por un tiempo, así que sobre ese asunto todavía. Se dice que regresará pronto. Si regresa, ¿no tomará alguna medida? El señor Dino era escéptico incluso mientras hablaba. Como el confidente más cercano del príncipe, habiendo protegido toda la infancia de Alfonso y habiéndolo acompañado a la Guerra Santa, no tenía la menor expectativa sobre el personaje de León III. Pensando que tal vez había hecho que Ariadne esperara la disposición de León III sin razón, se apresuró a añadir. Pero la gente de la calle se refiere a la señorita Ariadne como la princesa consorte. En la puerta principal del hogar de Rambouillet, lirios de finales de otoño se amontonaban como una montaña. La pila de flores crecía en tiempo real. Los plebeyos que no podían permitirse comprar flores cultivadas en el jardín, recogían hierbas silvestres del campo y las colocaban frente a las rejas de hierro del hogar. Hombres y mujeres de todas las edades juntaban las manos y rezaban por el bienestar de la princesa consorte y por la reencarnación segura del bebé que habría sido el nuevo futuro del reino. El pueblo es más sabio que nadie. No mencionó que los caballeros a espaldas de Alfonso habían decidido internamente referirse a Ariadne como la princesa consorte después de que ella se desmayara. El príncipe deambulaba por la habitación como un fantasma mientras Ariadne estaba desmayada. En medio murmuraba para sí mismo como si hubiera perdido la cabeza. Si hubiera insistido en el nombramiento de la princesa consorte. Alfonso experimentó todo tipo de arrepentimientos. Aunque los caballeros no podían retroceder en el tiempo para corregir el profundo pesar del príncipe, sí podían hacer algo. El señor Manfredi, quien había visto de cerca al príncipe incapaz de beber ni un sorbo de agua, propuso. Entre nosotros, llamemos a la condesa de Mare Su Alteza la princesa consorte. Él proclamó alegremente. Ya están casados. Y ella será la princesa consorte tarde o temprano, ¿qué importa? Todos los líderes de los caballeros estuvieron de acuerdo de buena gana. Para ellos, que habían galopado en el campo de batalla, recibir el título antes o después no era un gran problema. Lo importante era que su capitán era el príncipe y ella era la pareja del capitán. El señor Bernardino, quien debería haber detenido a los caballeros, no dijo nada. León III seguramente se sentiría insatisfecho si los caballeros se referían a Ariadne como la princesa consorte entre ellos, pero las acciones del rey le parecían demasiado severas. Y sinceramente, como el pueblo estaba rezando espontáneamente por Su Alteza la princesa consorte como un incendio forestal, si solo se castigaba a los caballeros, León III quedaría en ridículo. ¿Regresará Su Majestad y castigará severamente a la condesa Contarini? El señor Dino pensó que no. Pero no le contó todos estos detalles a Ariadne. Porque le daba un poco de vergüenza. Le avergonzaba por diferentes razones que León III no actuara acorde a su edad y posición, y que los caballeros hubieran decidido llamar a Ariadne la princesa consorte. He tomado demasiado tiempo de Su Alteza la princesa consorte. El señor Dino inclinó profundamente la cabeza. Descanse. Después de que el señor Dino se fue avergonzado, Ariadne, que se quedó sola, sintió una sensación de cambio de época. Nunca en su vida había experimentado tal bombardeo de amor. Aunque los regalos enviados por Rubina o Julia Elena tuvieran un significado político, y los enviados por Bianca o el representante Caruso fueran un consuelo de viejos amigos, las ofrendas florales espontáneas del pueblo eran algo que ella nunca había imaginado. En mi vida anterior, solo escuchaba los ladridos del perro lobo del regente. De origen humilde, hija ilegítima de un clérigo, con una apariencia más bien mordaz y seductora que inocente. Desde cualquier punto de vista, no había nada en ella que pudiera ganarse el amor del pueblo. Quizás era aún más así por ser la pareja de un hijo ilegítimo que había tomado el poder mediante un golpe de estado, pero Ariadne siempre había pensado que los insultos que recibió en ese momento no se debían a la legitimidad del régimen de César, sino que provenían de ella misma. Que algo tan absurdo pudiera suceder. Estaba aturdida. Y no solo porque escuchó que el pueblo rezaba por ella. Tampoco sabía que mi padre se disculparía conmigo.
Lo único que recordaba era la túnica blanca y altiva del cardenal, y de eso, solo su espalda. ¿Un abrazo con lágrimas? El abrazo de su padre era muy extraño, pero ya era cálido. Al principio, todo este amor la dejó atónita. Un momento después, su corazón se llenó de emoción. Pero pronto se sintió muy extraña. Para mal. Se sintió ansiosa y asustada. Cuando todos se fueron y finalmente entró Sancha, Ariadne susurró con una voz muy pequeña. ¿Sabes, Sancha? Sí, señorita. Los ojos verde lima de Sancha miraron a Ariadne con un afecto constante. Los ojos brillantes de Sancha eran los mismos de siempre, y Ariadne se sintió reconfortada. ¿Todos están siendo amables conmigo porque creen que estoy desconsolada por el aborto? Los ojos de Alfonso y del cardenal de Mare estaban más húmedos de lo habitual. Lágrimas, lástima y culpa se pegaban a ellos. Todos estaban convencidos, sin preguntar, de que Ariadne había perdido algo muy preciado para ella. La interminable lista de regalos que llegaron era lo mismo. Eran un consuelo total para una mujer que había experimentado la mayor pérdida de su vida. A diferencia de eso, los ojos de Sancha eran realmente los mismos de siempre. Había el mismo afecto, el mismo amor e incluso la misma alegría de siempre. Por eso Ariadne pudo armarse de valor. No estoy triste en absoluto. Sancha abrió mucho los ojos y miró a Ariadne. Ni siquiera sabía que existía. Cuando despertó, todos lloraban a su lado. Ariadne sentía que debía unirse a esa tristeza, pero no podía sentirla en absoluto. En realidad me sentí un poco aliviada. Tan pronto como Ariadne despertó, imaginó lo que habría sucedido si ese niño hubiera sobrevivido. Alfonso se opondría a León III para que el niño ascendiera como heredero, y León III se apresuraría a casar a César y Julia Helena para debilitar el poder de Alfonso. Viendo que el rey había nombrado a César gran duque, era obvio cuáles eran las intenciones del rey. Y la propia Ariadne habría estado atada. Yo no estoy preparada en absoluto. Odiaba ser la debilidad de Alfonso más que a la muerte. Aunque pensaba que no podía vivir sin él, se imaginaba a sí misma poniendo a Alfonso en el trono y luego dándose la vuelta para irse con pasos ligeros. No quería que una persona tan brillante como Alfonso, con toda su legitimidad, se viera envuelta en asuntos como un matrimonio desigual o un heredero no calificado. Ya le había causado suficientes problemas. No podía añadir más. Quizás el lugar a su lado, al final, le correspondía a una mujer como Julia Helena. Y sinceramente todavía tenía muchas cosas que quería hacer. Además de dirigir la mansión de Mare, también supervisaba el hogar de Rambouillet y la Scuola di Greta. Como Rafael tuvo que dejar la escuela al dedicarse al sacerdocio, ese trabajo también la mantenía extremadamente ocupada. Además, Ariadne recibía informes periódicos sobre el destino de las inversiones que había confiado al representante Caruso y reajustaba la dirección directamente. Su conocimiento del futuro seguía siendo útil, generando ganancias a un nivel absurdamente alto para el sentido común. ¿Y añadir un hijo a esto? Por mucho que se lo dejara a una niñera, hay un cuidado emocional que solo los padres biológicos pueden brindar. Una inversión de tiempo y emocional de 10 años por cada hijo. Las limitaciones de salud física durante el embarazo y la inmovilidad inmediatamente después del parto. Y también estaba el problema de su apariencia, por la que siempre se preocupaba de no ser demasiado fea. Lo único que todos elogiaban como hermoso era su figura. Aunque ahora estaba mucho mejor, una vez luchó por mantener una figura esbelta, incluso con restricciones dietéticas absurdas. ¿Y si todo cambiaba después de tener un hijo? ¿Y si nunca podía volver a ser como antes? No estaba preparada en absoluto para ser madre. ¿Es que me pasa algo malo? Alfonso, que sollozaba en silencio en el pasillo, recuperó la compostura. Desde niño había sido criado como realeza, y sonreír con un rostro impecable, como si nada hubiera pasado, sin importar lo que ocurriera, era algo tan natural para él como respirar. Entró en el salón del príncipe y se sentó. Allí estaba sentado un hombre de mediana edad que, a juzgar por la taza de té vacía y la bandeja de aperitivos terminada, parecía haber esperado mucho tiempo. Me han dicho que has esperado mucho para verme. El príncipe Alfonso miró al representante ciudadano con una expresión amable y, al mismo tiempo, muy inexpresiva. Le dijo: en realidad, no deberíamos vernos.
Alteza. El representante ciudadano inclinó profundamente la cabeza. Sé muy bien de lo que habla. Solo puedo agradecer la gracia de Su Alteza por haberme recibido hoy, a este humilde servidor. Alfonso era un príncipe que poseía una fuerza militar que el rey no tenía. Sin embargo, era importante señalar que no era el príncipe heredero. A pesar de que el traspaso de poder al príncipe Alfonso era una tendencia imparable, León III se resistía ferozmente a esa corriente. Esto significaba que el príncipe estaba bajo la fuerte vigilancia del rey. Si se comportaba mal, aunque fuera un poco, las acusaciones de manipular los asuntos de Estado se desatarían como una inundación. Solo hemos venido hoy para desear la pronta recuperación de la condesa de Mare y para entregarle un regalo. El representante ciudadano extendió un regalo envuelto. Era una estatua de la Virgen María tallada en madera, del tamaño del antebrazo de un adulto. La delicada y meticulosa talla en relieve y el brillo pulido por el uso revelaban la devoción, pero era un objeto sin valor monetario. De hecho, por eso era el regalo perfecto para hoy. Era difícil que se armara un escándalo por soborno o malversación si el príncipe recibía una estatua de madera de la Virgen de un simple ciudadano. Si hubiera sido de oro y diamantes, la historia habría sido diferente. Básicamente era alguien que hacía bien su trabajo. El príncipe Alfonso asintió. Aparte de eso, no tengo nada más que decir. Alfonso preguntó al representante ciudadano con un rostro inexpresivo. Entonces, ¿cuál es la historia que no has contado hoy? Sálveme, príncipe.